La Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su serie expositiva de Hebreos. El libro de Hebreos, hermanos, es una oda precisamente también a la gracia de Dios. Si bien es cierto, hemos visto momentos muy duros en el libro de Hebreos, esa dureza que viene de parte del Señor, hermano, también debemos considerarla como gracia. Porque muchos de nosotros somos resistentes a la exhortación, somos resistentes a precisamente las circunstancias que el Señor pone, somos resistentes a obedecer algunas veces. Y el Señor, por su gracia, hermano, es que viene más fuerte a nuestras vidas. Y lo hace por amor. Lo hace por amor. Es como cuando nosotros amamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos hay veces que necesitan ser corregidos. Por más que tú le dices, hijo, una vez. Hijo, 2 veces. Hijo, ven aquí. Eso es gracia, hermanos. También es gracia. La corrección y la disciplina de Dios también es gracia. Pero en general, mis amados hermanos, el libro de Hebreos hasta aquí ha sido una carta tremendamente hermosa, tremendamente práctica para nuestras vidas. El Señor hasta este momento nos ha amado de tal forma que nos ha dejado no solamente una evidencia, sino que también ha dejado advertencias para nuestras vidas. El día de hoy nosotros vamos a continuar con una predicación que lleva por título Herederos de la promesa. Va a estar basada en Hebreos 6, capítulo 6, versículos 13 al 20. Cuando nosotros, hermanos amados, pensamos en el libro de Hebreos y en las veces anteriores que nosotros hemos hecho esta predicación o esta enseñanza, hemos notado que el autor de Hebreos ha sido extremadamente duro con su audiencia con la intención de remecer sus cimientos. Todas las predicaciones que han sido muy fuertes, hermanos, no han sido solamente para remecer la conciencia de aquellos cristianos del primer siglo que eran judaizantes o que venían de un contexto judío, sino que también para remecer nuestros propios cimientos, para remecer nuestras propias bases, para remecer lo que nosotros pensábamos que éramos cuando probablemente no éramos. Entonces, ha sido tremendamente duro hasta el momento para llevarles a examinar su fe con base a ejemplos nefastos del pasado. Por ejemplo, vimos a aquellos ángeles que dejando su gloria se contaminaron y terminaron, hermanos, en prisiones de oscuridad hasta que el Señor los juzgue. También vimos a un pueblo rebelde y contumaz que aún siendo liberado con amor, aún viendo cómo este Dios Yahweh se había presentado delante de Moisés y delante de Faraón y fue destruyendo uno por uno esos 26 dioses egipcios, y aún así, hermanos, se rebelaron. No importó que vieron el mar rojo abrirse, no importó que vieron el maná del cielo, no importó, hermanos, que escucharon la misma voz en la presencia de Dios en el monte Sinaí, pero ellos endurecieron su cerviz y se rebelaron. También nos dio testimonio fuerte de aquellas personas que, a pesar de llevar muchos años en la fe, no maduran. Niños espirituales, niños perennes, eternamente niños, o como dice la canción Forever Young, eternamente joven. Eso no es bueno en este contexto. Lo bueno es que nosotros podamos ir avanzando y creciendo. Y también, hermanos, hasta aquí también el autor de Hebreos nos ha llevado a confrontarnos y a evaluar el fruto que nosotros damos, puesto que muchos han sido una mala tierra y a pesar de haber tenido agua suficiente y nutrientes suficientes, se han hecho inútiles y no han dado fruto. Hasta aquí el autor de Hebreos ha tenido esa firmeza en poder presentarse a la congregación. Mas hoy viene un tiempo de refrigerio, mas hoy hay un tiempo de gozo, mas hoy hay un tiempo de esperanza,
puesto que el autor de Hebreos les llama a ellos y también hoy día nos llama a nosotros y nos reconoce como herederos de la promesa. El libro de Números 30, 1 y 2 nos dice de la ley. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra y hará conforme a todo lo que salga de su boca. Esta era la ley del Señor entregada ahí en el libro de Números. Cuando nosotros pensamos hoy día en el valor de una palabra, ¿cuánto vale la palabra de un hombre o de una mujer hoy? Podríamos reírnos, ¿verdad? Ya no es como esos tiempos especiales o de cuentos cuando se hablaba, por ejemplo, de un rey Arturo y la mesa redonda, donde los hombres tenían honor y tenían palabra, ¿verdad? Mi palabra es mi ley, decía una canción en México. ¿Por qué? Porque eran hombres de palabra y se cumplía esa palabra. Mas hoy, hermano, muchas veces nosotros decimos sí, pero no. Muchas veces nosotros decimos, sí, hermano, yo lo voy a hacer, pero todavía estás esperando que lo hagan. Hermano, muchas veces nuestra palabra vale nada. Y es por eso que ha surgido, hermanos, en nuestra sociedad algo llamado como notarios. Muchos de nosotros hemos ido alguna vez a un notario a firmar una conformación de un acta, quizás de una empresa. Otros más tristes quizás fueron a firmar un finiquito u otras cosas que se fueron a hacer a un notario. Quizás con gozo alguna vez fuiste a firmar la escritura de tu casa. No lo sé, muchas cosas que podemos hacer delante de un notario. Pero ¿notaste algo? Se necesita un notario porque la palabra del uno y del otro hoy día casi no cuenta. Entonces, mis amados hermanos, nosotros hoy día usamos esta figura del notario como una certidumbre de que algo va a ser cumplido. Entonces, mis amados hermanos, de esto nosotros vamos a hablar el día de hoy. Nosotros hoy tenemos este refrigerio de tener una promesa. Nosotros somos herederos de la promesa. Vamos a orar y vamos a continuar. Padre Santo, vamos delante de su presencia en esta hora, derramando, Señor, nuestro espíritu delante de ti. Señor, clamamos una vez más para que tú te hagas presente en esta mañana, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tú moras en cada uno de nosotros, aquellos que hemos sido salvos, pero también queremos que tú muevas y conmuevas nuestros corazones, que tú, Señor, confirmes y que tú, Señor, nos des esa certeza también de que somos tus hijos y tenemos tu herencia y la promesa de tus labios. Señor amado, queremos entregar este tiempo para que tú obres en tu congregación. Señor, haznos un cuerpo, haznos, Señor, una familia en Cristo, puesto que tú, Señor, has hecho esta promesa. Clamamos a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados hermanos, no es menos cierto que no solo tiene muestras de amor conforme a su dureza este escritor de Hebreos, sino que también ahora tiene muestras de afecto, afirmando la fe y la esperanza que los creyentes en el Señor de Jesucristo del primer siglo y en los siglos venideros, considerando la promesa y la inmutabilidad de Dios. Acompáñame por favor al libro de Hebreos. Hoy día vamos al pasaje que estamos estudiando. Vamos a tomar y vamos a leer, si tú me acompañas ahí con la lectura en tu puesto, del 13 al 20, dice la palabra del Señor así. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento,
a fin de que por dos cosas inmutables, a las cuales imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, el cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, según sumo sacerdote para siempre. Esta es la porción del día de hoy y desde ya vemos estas arras, esta promesa, esta herencia, este juramento que el Señor hace. Un primer punto que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy es un juramento incondicional. Un juramento incondicional. Versículos 13 y 15 nos dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Hermanos, no hay ningún juramento más grande que este. No hay nadie ni nada más grande que nuestro Dios en toda la creación. De hecho, Dios excede la creación, puesto que es el creador. Y cuando Dios, hermanos, hace una promesa, Él no tiene ninguna otra cosa por la cual jurar, sino por su nombre, puesto que su nombre es lo más grande que existe. De hecho, si nosotros podemos ver este ejemplo, lo podemos ver en Génesis 15, del 7 al 18, intercalado. Yo voy a ir leyendo y luego voy a explicar lo que hace el Señor aquí. Dice Génesis 15, del 7 en adelante, Dios hablando con Abraham, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que las he de heredar? Y le dijo el Señor, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, daré el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Hermanos, en este tiempo, cuando se está pactando Dios con Abraham, no hay notarios. No existen notarios ni no existe ninguna otra forma en la que nosotros podamos establecer un pacto. Pero en este tiempo, mis amados hermanos, un pacto era de la siguiente forma. ¿Cómo se sellaba un pacto? Aquellos que ya pasaron el discipulado probablemente lo recordarán, los que no, será algo nuevo. Voy a pedir a hermano José, por favor, hermano José, adelante, por favor. En el Antiguo Testamento, un pacto se sellaba así. José Rojas y Hugo Galvez se iban a pactar por algo. Entonces José Roja, para hacer fiel su promesa, iba a traer algún cordero, alguna paloma o alguna manifestación animal, lo mismo que yo. Ambos íbamos a tomar las cosas que trajimos y las íbamos a dividir. Íbamos a hacer de lo dividido, de los animales divididos, un camino de sangre. Por un lado, por el otro y al medio un camino. Entonces, hermano José tenía en tu mano una llama encendida y yo también una llama encendida. Y yo por esta llama me comprometía con hermano José, le decía, hermano José, yo me pacto contigo a cumplir fielmente mi promesa. Y tú a su vez te pactabas conmigo también. Y una vez que esto se pactaba, ambos tomábamos la llama y cruzábamos, camina conmigo, caminábamos por el camino de sangre. Y una vez que hayamos terminado el camino de sangre con el fuego en las manos, ese era un pacto firme.
Ese era un pacto solemne, ese era un pacto fiel y de sangre. Si yo cumplía ese pacto, entonces el hermano estaba obligado a cumplir mi pacto. Si el hermano cumplía su pacto, yo estaba ordenado también con José Rojas a cumplir mi pacto. Pero si él no cumplía o yo no cumplía, entonces él quedaba libre del pacto, así como yo. Así se cerraba un pacto delante de la presencia del Señor en aquellos tiempos. Muchas gracias, hermano José, cumpla su pacto. Yo cumpliré el mío. Esto es un ejercicio pedagógico para que nosotros podamos entender cómo se sellaba una promesa fuerte en ese tiempo. Si nosotros retomamos el pasaje de la promesa que Dios le hace a Abraham, quiero que observen y vayan sacando la idea. Entonces, Dios en el capítulo 15, versículo 9 le dice, el Señor le dijo a Abraham, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y todo esto lo tomó y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Se dan cuenta cómo Abraham arma este camino de sangre? Bien, lo tienen en su mente. Luego dice, más a la caída del sol, ya en la noche, el sueño sobrecogió a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. No solamente temor de la oscuridad, sino porque Dios estaba siendo presente a él. Y ni por ser Abraham, hermanos, esto no le generaba temor. Ni por ser Moisés, esto no le generaba temor. La presencia del Señor siempre ha de generar un temor santo y puro en nosotros, puesto que Él es Dios. Entonces, mis amados hermanos, el versículo 17, quiero que presten mucha atención, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Escucha esto, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. En el ejemplo que con nuestro hermano José Rojas hicimos, ¿te diste cuenta de algo? Él trajo sus animales, los partimos, pero cada uno de nosotros tenía en nuestras manos, ¿qué cosa? Una antorcha de fuego. Y ambos pasábamos juntos por ese camino para que ese pacto fuera uno que no se rompiera a menos de que el otro lo rompiera. Ese era un pacto condicional. Estaba condicionado que él cumpliera y que yo cumpliera. No sé si observaron en el pasaje que cuando Dios hace ese pacto con Abraham, ¿notaron cuántas antorchas pasaron por el camino? ¿Cuántas antorchas pasaron? Una antorcha. Y ten esto por cierto, no fue la antorcha de Abraham. Abraham estaba allá, afuera del camino. Pero Dios, hermanos, estaba pactándose por amor a sí mismo. Y Él iba a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, independientemente de lo que Abraham hiciera o dejara de hacer, puesto que la promesa que Dios estaba haciendo era una promesa incondicional por amor a su nombre. ¿Notas cómo funciona Dios aquí? ¿Te das cuenta por qué la salvación no tiene que ver con condiciones? No tiene que ver con que tú hagas o dejes de hacer, no tiene que ver con que tú tomes o no tomes decisiones, no tiene que ver con ninguna cosa que tú puedas hacer o pensar hacer o decir u obrar o decidir, sino que tiene que ver con Dios y solamente con Dios, porque la salvación es de Yahweh. Hasta aquí nosotros vamos entendiendo este juramento incondicional, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré, y así habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Y quiero que te centres en eso último, donde dice, y habiendo esperado con paciencia, Abraham esperó con paciencia, obtuvo la promesa. Abraham, un hombre de unos 80 y fracción de años, sin tener hijo, ni esperanza de tener hijo, recibió una promesa de Dios. Su esposa, 10 años menor que él, pero infértil, no podía dar descendencia. De hecho, el gran clamor y el gran dolor de Abraham es que todo lo que él tenía iba a ser de descendencia para ese Damaseno que era su siervo, puesto que él no tenía prole.
Mas Dios viene y a los 80 años y fracción le hace una promesa y le dice: Abraham, tú tendrás un hijo. Y Abraham, tu descendencia será como las estrellas. Si tú puedes contar las estrellas, entonces podrás contar tu descendencia. Tu descendencia será como la arena del mar. Si tú puedes contar la arena del mar, entonces podrás contar tu descendencia. Y Abraham, todo esto te daré. Ahí está la promesa de Dios, a los 80. Imaginemos que tenía 86, no recuerdo en este momento el dato exacto, pero ya como a la semana, ¿te imaginas, Abraham? Dios, ya no aguanto más, ¿cuándo viene tu promesa? Pasó una semana y le dice Dios: espera. Pasó un mes, como nosotros, ¿cómo estaríamos con un mes de espera? Señor, ¿cuándo cumples la promesa? Espera. Hermanos, pasó un año. Ya después de un año tú probablemente te olvidaste de todo, ¿verdad? Nosotros vivimos en una actualidad tan inmediata que tenemos el celular, que tenemos todo a mano, que ya queremos todo así. Como anécdota de la inmediatez de nuestros días, el día 17 de septiembre salgo con mis hijos y mis sobrinos a elevar volantín y eso fue el lloro y el crujir de dientes. Porque, hermanos, no tenía ninguno de ellos la paciencia de obrar, de esperar, de tratar de elevar el volantín para que eso se generara ahí. ¿Por qué? Porque nuestras generaciones teníamos esa paciencia de hacer paso a paso todos los procesos, pero ellos, ¿qué hacen hoy día? Toman un botón, lo presionan y ya está el resultado inmediatamente, y son los haces del mundo. Pero cuando tienen que hacer cosas reales, se frustran porque las cosas reales, como elevar un volantín, no es cosa de apretar un botón y el volantín está ahí arriba, ¿verdad? Hermanos, eso pasa también con nosotros hoy día. Tenemos ese sentido de inmediatez. Pero piensa en Abraham, que esperó no una semana, no un mes, no un año. Hermanos, a los 80 y fracción fue dada la promesa, y esa promesa se cumplió aproximadamente unos 15 años después. 15 años esperando, 15 años rogando, 15 años de rodillas delante de Dios, clamando y esperando que Dios cumpliera su promesa. ¿Por qué? Porque era imposible, hermanos. Su esposa no tenía la capacidad de generar hijos. Más encima ya estaba en una edad avanzada donde no tenía ni deleite, ni tampoco tenía el periodo natural de la mujer. Más encima, era estéril. 15 años esperando. Pero, hermano, dice la Escritura que finalmente, y así habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa. Llamados, Abraham, esperando con paciencia, tuvo una promesa de un hijo cumplida. Abraham, esperando con paciencia, tuvo una promesa de tierra cumplida. Abraham, esperando con paciencia, tuvo una promesa de nación cumplida. Abraham tuvo una promesa de Cristo cumplida. Abraham, esperando con paciencia, tuvo una promesa de salvación cumplida. Hermanos, Dios cumplió todo a Abraham por amor a su nombre. Y amado, también Dios cumplirá contigo todas las cosas que Él ha prometido a ti, a tu vida, a tu alma, por amor a tu nombre. Y eso debe ser una tremenda esperanza. Bendito el Señor, que no cambia su mente y sus pactos son eternos. ¿Sabes por qué? Porque si esto hubiera dependido de Abraham, Abraham solamente esperó. El pacto no se cumplió por la paciencia de Abraham. Abraham esperó y creyó a Dios. Si esto hubiera sido por algo que hubiese tenido que hacer Abraham, jamás hubiera alcanzado ninguna promesa. Hermanos, si la salvación de Dios fuera por algo que tú tuvieras que cumplir o dejar de cumplir o de hacer, jamás podríamos alcanzar la promesa. Solamente es un tema de paciencia y paciencia y paciencia, como el cultivador que con paciencia y con esperanza ara la tierra, y con paciencia y esperanza siembra el fruto, y con paciencia y esperanza riega el fruto, mas se va a dormir por la noche y a descansar, y con paciencia, hermanos, espera el crecimiento de ese fruto para algún día cosechar la promesa de aquella esperanza de salvación.
Hermanos, eso tiene que ver contigo, eso tiene que ver con nosotros. Dios cumplió todo a Abraham por amor a su nombre, y también Dios va a cumplir contigo todas aquellas cosas que nos ha prometido por amor a su nombre, porque nuestro Dios no cambia su mente y sus pactos son eternos. No es un Dios fluctuante, no es un Dios que un día diga, sí, hoy día lo hago, y al otro día diga, no, mejor no. No, sí lo voy a hacer. No, mejor no. Este hermano es bueno. El otro día, no, mejor no, era otro. Nosotros somos así. Nosotros, hermanos, somos impacientes. Nosotros muchas veces erramos y cambiamos en nuestra mente. Pero Dios no cambia. Su amor es grandemente misericordioso y su juramento es incondicional. Hermano, no es por ti que Dios te ha salvado. No es por ti que Dios te ha salvado. Dios te ha salvado por amor a su nombre. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando Dios pasa por el camino de la sangre con una antorcha y al otro lado estás tú, Dios no te salva porque tú cumplas o no cumplas la promesa. Dios te salva porque Él quiso amarte en una forma incondicional. Él quiso amarte en una forma ágape, incondicional. Hagas o no hagas, dejes o no dejes de hacer. Pero nosotros, hermanos, ¿cómo debemos actuar a eso? Con gratitud, con fidelidad, con lealtad, porque entendemos, hermanos, lo que ha ocurrido. ¿Cómo actuó Abraham? Dice la Escritura que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Ves una vida de disolución de Abraham? ¿Ves una vida que Abraham la lanza por la basura porque un día Dios hizo un pacto con él? No. Abraham en gratitud y en agradecimiento, él vivió una vida justa delante de la presencia de Dios. Esa es la condición. Esa es la condición, no como condicionante, sino que esa es la forma que un hijo de Dios verdadero expresa la gratitud a esa salvación cuando la comprende. No es un asunto de gracia barata, como mencionaba nuestro hermano, sino que tiene que ver con una gracia que ha costado todo. Hermanos, el creador de los cielos y de la tierra fue sacrificado para pagar el precio que tú debías. No es una gracia barata, es una gracia que costó todo, hasta la última gota de sangre. Cuando nosotros entendemos y comprendemos eso y nos vemos beneficiados de la promesa del pacto de Dios por amor a nosotros, inmerecedores, entonces nuestra reacción debería ser de humildad, de amor, de gratitud, de lealtad, de fidelidad, de entrega, de servicio al Señor, porque Él es digno. Eso es lo que debemos vivir nosotros también. Entonces, hermanos, este fue un primer punto que llevaba por título un juramento incondicional. Pero no solamente tenemos un juramento incondicional, sino que como segundo punto vamos a ver que nosotros, hermanos, somos grandemente animados. Somos grandemente animados. Hebreos 6, del 16 al 18, nos dice lo siguiente. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, tenemos una gran promesa, tenemos una gran salvación, tenemos un gran juramento. Y no solamente un gran juramento, sino 2 veces confirmado por el Señor. Dice el versículo 16. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Pensemos otra vez que los receptores de esta carta son judíos practicantes, judíos que han venido a la gracia, y entre ellos también hay algunos que son apóstatas, hay algunos que son falsos creyentes, pero la gran mayoría probablemente son salvos.
Pero de estos judíos, hermanos, era la práctica común, como revela la Escritura, ellos prontamente como pueblo recurrían a hacer juramentos. Esto era una costumbre normal del pueblo, era una tradición del pueblo. El pueblo o el judío solía jurar por el cielo. Ellos se pactaban y decían, mi juramento es hacia el cielo, o te lo juro por la tierra, o te lo juro por el templo, o te lo juro por Jerusalén, o te lo juro por el nombre del Señor. Y así ellos buscaban hacer firme un pacto, puesto que era muy difícil también en ese tiempo confiar en la palabra del uno y el otro. Firmaban ese juramento con un nombre superior, o la tierra, o los cielos. Y si tú ves, por ejemplo, hermanos, alguna película de judíos, por ejemplo, El violinista en el tejado, es una muy buena película. Si tienes 3 horas de tiempo, va a ser una buena inversión. Tú vas a ver que cuando ellos se pactaban, ellos se juramentaban y decían amén y amén y tiraban ahí un escupitajo. Y esa era una forma de sellar un pacto para ellos como pueblo. No voy a comentar cómo juraban los romanos, búsquenlo usted si quiere, ya porque es un poco fuerte, pero también lo hacían por algo, por amor a algo. Entonces, la mayoría de estos juramentos eran hechos en el nombre de Dios o aquello que se asociaba con Dios. Entonces, eso no significaba que el judío identificase a Dios con los objetos usados como sustitutos o como juramento, sino que significaba que los judíos del tiempo de Jesús no tomaban sus juramentos en forma seria. ¿Por qué necesitaban jurar por algo más? Porque el valor de la palabra tampoco en ese tiempo valía mucho. Entonces necesitaban juramentarse por algo mayor a ellos. Y de hecho, hermanos, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, nuestro Señor prohibió el juramento. Mateo 5, 33 al 37 establece eso. A causa de esta práctica pecaminosa, porque finalmente el Señor empezaron a hacer este asunto, hermanos, de tomar el nombre de Dios en vano. Y empezaron a usar el nombre de Dios para toda cosa que realmente no iban a cumplir. El Señor le dijo, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ni juraréis por el cielo, porque el cielo es la presencia y la habitación o la morada de Dios, ni juraréis por la tierra, porque la tierra está en los pies o es estrado de Dios, ni juraréis por vuestro cabello, porque ustedes no pueden hacer blanco ni uno, ni blanco negro ni uno de ellos. Entonces lo que Jesús está tratando de hacer en ese tiempo es ordenar este asunto de los juramentos para que tu palabra valga. Que tu sí sea y que tu no sea perfecto. ¿Lo han leído? ¿Lo vivimos? Ese es otro tema. Entonces, pero en una corte legal, hermanos, en una corte legal, sin embargo, el juez que administra justicia también usa de los juramentos para sustentar la verdad. Muchas veces hemos visto en las películas donde hay un juicio, hay un juez y se le llama a una persona a declarar. Y cuando se le llama a declarar, lo primero que hace no es sentarse en el estrado, sino ponerse de pie junto a otro y le presentan ¿qué cosa? Una Biblia. Y le dice, ponga su mano sobre la Biblia. Pone la mano y dice, jura solemnemente delante de la Biblia y los que están acá que va a decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Y las personas dicen, sí, juro. ¿Por qué? Porque se busca que el hombre que por naturaleza es mentiroso diga la verdad. Trata de ser conjurado para que el hombre diga la verdad. Y hermanos, si una persona después de haber hecho ese juramento miente públicamente, esa persona se va presa por perjurio, por haber jurado, por decir la verdad y no haberla dicho. Es algo solemne, es algo que tiene vinculación. Entonces, en una corte legal, un juez administra juramento para sustentar la verdad. De hecho, en nuestros países que son demócratas o republicanos, una vez que se entrega una banda presidencial, cuando un presidente asume el poder, ¿qué hace él? Un juramento. Él jura que va a defender la nación. Él jura que va a administrar la nación. Y se hace juramento, precisamente cuando se habla de jurar, se habla de Dios. Por eso la señora Bachelet, cuando ella tomó su poder, ella no juró,
Ella prometió. Todo presidente dice yo juro. Ella dijo yo prometo. ¿Sabes por qué hizo esa diferencia? Porque jurar implica a Dios como testigo. Prometer es alguien de que no cree en Dios. La señora Bachelet es agnóstica. Entonces, en efecto, los hombres juran por algo más grande que ellos cuando invocan el nombre de Dios. Apelan a Dios porque Él es la verdad final y definitiva. Así que si rompen su juramento, se exponen a una retribución divina. Si te miento, que me caiga un rayo. Hay otros que son un poco más pillos y dice, si te miento, que muera mi suegra. Apelan a Dios porque Él es la verdad final y definitiva, así que si se rompe el juramento, se exponen a la retribución divina. En una corte, la verdad debe ser dicha por el acusado, por el demandante y por sus abogados. Y si te fijas, el escritor de Hebreos toma prestada aquí la terminología de la ley civil egipcia. Todo esto también de jurar por potestades mayores también viene de los egipcios. El juramento establece entonces la verdad en toda disputa. Entonces, ¿por qué nosotros debemos ser grandemente animados? ¿Por qué? Porque los hombres juramos por alguien que es mayor que nosotros para finalizar cualquier discusión. Pero Dios, dice el versículo 17, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, y hermanos, en este contexto ya asociado a nosotros, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros, amén. Entonces, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. ¿Qué quiere decir? Que su propósito no cambia, ni va a variar, ni puede ser alterado por nada ni nadie. Dice, interpuso un juramento. Hermano, para guardar tu heredad, para decirte que tú eres un heredero de la promesa de Dios, Dios ha jurado por sí mismo que tú vas a ser un heredero de su promesa. Y interpuso un juramento no solamente por una cosa, sino por dos cosas, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Y aquí, hermanos, es interesante notar que las dos cosas que Dios dice son dos personas. Porque Dios primero jura por quién, por su nombre. Pero luego, ¿sabes por quién lo hace? Por su Hijo, por Jesucristo. Y ambos, siendo Dios, son inmutables. Ambos, siendo Dios, son eternos. Ambos, siendo Dios, van a cumplir todas las cosas que han prometido. Entonces, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta en nosotros. Yo no sé, hermano, si tú estás cansado en general, en muchas cosas en la vida, en lo que te ha tocado vivir, en las circunstancias, en el matrimonio, en el trabajo, en la escasez, en diferentes cosas, hermanos, pero nosotros erramos cuando ponemos nuestra esperanza y nuestro refugio en las cosas humanas. Nosotros erramos, hermanos, cuando tenemos nuestra esperanza en nuestro trabajo. Nosotros erramos cuando ponemos nuestra esperanza en nuestro cónyuge, el esposo o la esposa. Erramos cuando ponemos la esperanza en nuestros hijos. No, si él va a crecer y va a estudiar en Harvard y después me va a mantener. Erramos en eso, aunque suena lindo. Erramos cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nos refugiamos en nuestros padres. Erramos cuando nosotros, hermanos, nos refugiamos y ponemos nuestra esperanza en el Estado. Erramos, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en cualquier cosa que no sea Dios. Porque Dios, hermanos, es inmutable, Dios no cambia, Dios es eterno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo, Dios es eterno, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es todas las cosas. Amados hermanos, tu esperanza, tu refugio debe estar puesta en Dios, porque Dios, hermano, no te va a fallar. Todo lo demás en algún momento te va a fallar, todo. En algún momento de tu vida va a fallar. Dios no.
Y por eso, hermanos, tenemos esta tremenda esperanza. Tenemos una esperanza que es grande y somos grandemente animados, puesto que nosotros, los que hemos buscado refugio, no en la iglesia, no en el pastor, no en el diácono, no en los hermanos, no en los miembros, sino que hemos buscado refugio en el Dios inmutable, entonces tenemos una grande esperanza y somos grandemente animados, puesto que es Dios el que ha prometido y que ha jurado, no por una, sino que por dos cosas, y eso es inquebrantable. ¿Notas la seguridad que tienes? ¿Notas la seguridad, hermano, que el Señor te da, que no depende de ti, que no podría depender de nunca de ti? Pero gloria a Dios, hermanos, que depende del Señor, porque si no dependiera del Señor, hermanos, soy el primero que estaría perdido. El primero. ¿Quién de nosotros puede mantenerse perfecto siempre? ¿Quién de nosotros puede estar siempre en santidad? ¿Quién de nosotros, hermano, no se le arranca de repente su ira, su enojo? ¿Cuántas esposas, hermanas, están siempre sujetas o sometidas a sus esposos? Amén. ¿Cuántos esposos están siempre preocupados de amar y sustentar a sus esposas? Hermano, gloria a Dios que esto no depende de nosotros. De otra forma no tendríamos ninguna esperanza. Pero tenemos toda la esperanza del mundo porque depende de Dios y de su promesa, y Él ha jurado por las dos cosas más importantes que existen. En este caso, por sí mismo y por su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que ser grandemente animados y seguir en esta lucha, seguir en este camino. Este tiempo es pasajero, hermanos. Si tú estás pasando dificultades hoy, piensa que es el tiempo que Dios te está trabajando, que te está permitiendo para fortalecerte en la prueba, fortalecerte en la tentación, fortalecerte en la lucha. ¿Por qué? Porque este es el tiempo de la batalla. Este es el tiempo de la carrera. Ese es el tiempo, hermano, de preparación para entrar luego a la gloria ya en una forma perfecta. Entonces, esa es la esperanza. Sé fiel al Señor y Él es fiel también a ti, hermano. Un tercer punto también para poder seguir avanzando es Jesús, nuestra ancla y nuestra firme esperanza. Jesús, nuestra ancla y nuestra firme esperanza. Hebreos 6, 19 al 20 nos dice lo siguiente: la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote por siempre. Hermanos, nosotros, esta esperanza que nosotros es firme. Esta esperanza que nosotros tenemos es fiel. Esta esperanza que nosotros tenemos es para mantenernos grandemente animados, porque esta esperanza nosotros la tenemos como un ancla. El alma debe estar anclada ahí. Y hermanos, esa ancla es no solamente para los momentos buenos, sino para los momentos malos. Hermanos, cuando tú estás en un barco, el ancla es un símbolo o es un ejemplo de un barco. Cuando tú llegas a un buen puerto, cuando llegas quizás has viajado mucho en alta mar y llegas a una isla paradisíaca, hermosa, preciosa, y llegas a ese muelle o a establecer ahí ese barco, para fijar el barco, ¿qué lanzas? El ancla. Y el ancla es precisamente lo que mantiene ese barco ahí, y tú puedes disfrutar todo lo que has de disfrutar. Pero hermanos, cuando hay una tormenta, cuando hay ventoleras, cuando están los vientos azotando en derredor, ¿sabes qué también es lo que nosotros lanzamos? El ancla. ¿Para qué? Para que tu barca, hermano, no se dé vuelta, para que tu barca no se vaya hacia izquierda o hacia derecha, sino que se mantenga en un lugar y no termines en un naufragio. Hermanos, hoy día nosotros, si estás pasando un tiempo bueno, pasamos recién unas fiestas de fiestas patrias que probablemente fueron muy buenas para algunos por ahí anduvieron en el Limache, otros en diferentes lugares, otros viajaron un poco más lejos, pero Él sigue siendo nuestra ancla, el momento de refrigerio.
Pero si tú estás pasando dificultades en tu vida, dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades matrimoniales o familiares, hermanos, es tiempo también de que Cristo sea tu ancla. Afírmate en Él, porque las tormentas no son eternas, pero el ancla está ahí precisamente para cuando vengan esas tormentas, la cual tenemos como ancla del alma. Nuestra alma, hermano, ¿qué cosa está más afligido que cuando estás en alguna angustia? Es tu alma la que se aflige, es tu alma la que está ahí amarrada. Es lo que llora, ni siquiera las lágrimas cuando fluyen logran tranquilizar el alma, hermanos. Pero Cristo es el ancla de nuestra alma. Dice, Él es una esperanza segura y firme y penetra hasta detrás del velo. ¿Por qué nosotros decimos que nuestra ancla es Jesucristo y que Él es nuestra esperanza firme? Porque, hermano, la esperanza sola no atravesó el velo. ¿Quién fue el que atravesó el velo? Jesús. Por lo tanto, hermano, nuestra esperanza no es una forma o es una idea abstracta de algo. Nuestra esperanza es alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es nuestra ancla de nuestra alma. Jesucristo es la esperanza segura y firme. Y Jesucristo penetró hasta detrás del velo. ¿Y sabes qué pasó cuando Jesucristo penetró el velo? Muchos de nosotros pueden pensar que simplemente rasgó el velo y porque Él estaba haciendo justo y santo y nada ocurrió. Hermanos, cuando Jesucristo atravesó ese velo, Jesucristo fue destruido. ¿Sabes por qué? Porque cuando atravesó ese velo, Él fue hecho pecado por nosotros. Él atravesó ese velo y Dios hizo lo que Dios hace, justicia, ira. Y Dios en su justicia y en su ira hizo purificación de todo lo que había que purificar. Entonces, hermanos, Él es nuestra justicia, Él es nuestra ancla, Él es nuestra esperanza, porque Él penetró detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hermanos, cuando nosotros tenemos estos tiempos de oración, cuando nosotros podemos conversar con el hermano y saber un poco qué acontece en su vida, cuáles son sus preocupaciones o cuáles son las peticiones de oración que tienes, y vas de rodillas con Él y entras a la presencia o al trono de la gracia, hermano, tú entras a ese trono de la gracia porque antes hubo un precursor. Alguien fue un pionero. Antes alguien abrió un camino, un sendero que era inaccesible. Alguien lo tuvo que abrir para que tú ahora, simplemente puesto de rodillas, puedas entrar al trono de la gracia de Dios. Pero esto no era tan fácil. Alguien tuvo que ser un precursor. Y ese precursor, hermano, fue Jesucristo, que fue expuesto como oprobio delante de los hombres, fue destruido por la ira de Dios, y Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque fue hecho según el orden de Melquisedec, y Él ha sido y será nuestro sumo sacerdote por siempre, puesto que Melquisedec es para siempre. Ya la próxima semana entraremos un poco más profundo en develar quién es este Melquisedec, pero finalmente Jesús no es sumo sacerdote de la orden aarónica, puesto que los sacerdotes aarónicos llegaban vez tras vez a morir. Pero aquel que es sumo sacerdote por la orden de Melquisedec es eterno y es para siempre. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, el creyente tiene la seguridad eterna a causa de la inmutable voluntad de Dios. Puede entender las palabras de Fanny Crosby, esta escritora ciega de himnos, que algún día hizo correr su pluma y escribió: bendita certeza que en Jesús poseo, qué anticipo de gloria divina preveo, heredero de la salvación, por Dios comprado, nacido de su espíritu, en su sangre lavado. Hermanos, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra convicción.
Para que nosotros tengamos un cierre en esta predicación, vamos a hacer esta aplicación donde debemos recordar que, hermanos, si tú has nacido en Cristo, hermanos, si tú has entendido tu condición pecaminosa, has entendido que Dios es 3 veces santo, has entendido que Dios es justo y que ninguno inmundo puede estar delante de la presencia de Dios, y has sido regenerado y ha sido la fe de Dios dada a ti y el arrepentimiento de Dios dado a ti para que te hayas arrepentido de tus pecados y creídos, entonces, mi amado hermano, tú eres un heredero de la promesa, porque siendo inmerecedores, Dios ha jurado por sí mismo y por amor a su nombre salvarnos y hacernos partícipe de esa herencia. También, hermanos, somos herederos de la promesa porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Y gloria a Dios por eso. Tercero, somos herederos de la promesa porque Cristo es nuestra ancla y nuestra firme esperanza. Por lo tanto, hermano, sigamos confiando, sigamos buscando refugio y seamos grandemente animados en las promesas eternas que tenemos en Dios. Hay razones, hermano, para tener esperanza, hay razones para estar grandemente animados en el Señor. Hermanos, es Dios inmutable el que ha prometido por amor a su nombre. No es el pastor, no es la iglesia, es el autor y consumador de la vida, el que te ha escogido, te ha llamado y ha jurado por amor a su nombre salvarte y salvarte eternamente. En todo, solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, ir delante de tu presencia en esta predicación de tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, tener aquellas certezas que son inconmovibles. Señor, aunque el cielo y la tierra se movieran, aunque el universo completo sea conmovido, tú sigues fiel, tú sigues inmutable y ninguna de tus promesas cae al suelo. Señor, tú eres fiel y tú cumplirás cada cosa que has establecido en tu propósito por amor a tu nombre. Señor, te exaltamos y alabamos en esta hora y damos gracias porque realmente estamos firmes y seguros en Cristo, que es nuestra ancla. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.